¿Sabes que pareciera que Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, quiere que lo despidan para volver a su vida de antes, que es emborracharse de lunes a lunes y que nadie le diga nada? El único agujero en esta teoría es que Pete Hegseth verdaderamente ha estado tomando casi todos los días, también siendo secretario de Defensa de Estados Unidos. Y no me dejes mentir, mira todas las acciones que ha tomado Pete Hegseth, mira todas las filtraciones que ha tenido Pete Hegseth. Alguien sobrio no hace esto. Solo recuerda todas las filtraciones que ha tenido, incluso con miembros de prensa. Solo recuerda todas las veces que se ha equivocado. Solo recuerda todos los escándalos que ha creado y cómo le ha fallado a Donald Trump. Pero esta vez Pete Hegseth estaba creando caos, no con una publicación, sino con una admisión de culpa directa. Y también lo hizo con un ataque a Steve Miller frente a su esposa. Pero antes de que hablemos de cómo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, atacó a Steve Miller frente a su esposa, que yo creo que lo hace porque odia su trabajo, quiero comenzar con el último problema en el que se ha metido Pete Hegseth, y todo esto debido a las noticias que han salido sobre él y las filtraciones que han ocurrido. It's a day that ends in the letter Y. It is another scandal day engulfing Donald Trump's Secretary of Defense, Pete Hegseth. Or at least that's what it feels like this week, but hey, it's only Wednesday. On Monday, Hegseth, with the help of White House Press Secretary Caroline Leavitt, attempted to throw Admiral Frank Bradley under the bus, saying he's the individual responsible for the highly controversial double-tap boat strikes in the Caribbean on September 2nd, which lawmakers on both sides of the aisle and lawyers and experts believe may have constituted a war crime. Yesterday, Pete Hegseth at Donald Trump's cabinet meeting seemed to endeavor to further embarrass himself, with Hegseth claiming, hey, I wasn't even in the room for that second boat strike, which was not exactly the impression he left with his former colleagues at Fox News when he went on their airwaves the day after the strike took place. That was definitely not artificial intelligence. I watched it live. We knew exactly who was in that boat. We knew exactly what they were doing, and we knew exactly who they represented. And that was Tren de Aragua, a narco-terrorist organization designated by the United States, trying to poison our country with illicit drugs. Brings us to today, almost a full circle moment for Pete Hegseth and the Trump White House. The initial massive scandal, which embarrassed the country and Donald Trump and his national security team, Signalgate. It was a massive national security breach. It was made possible entirely by the sloppy and haphazard nature of Donald Trump's national security team when they shared national security information, including war plans. And then former National Security Advisor Michael Waltz accidentally added Jeffrey Goldberg, a journalist from The Atlantic, to that group chat on Signal. A damning new report is being released from the Pentagon's Inspector General. That is the top watchdog at the building that Hegseth is in charge of running. That report says that Pete Hegseth shared information in that Signal chat, information that put mission operations and servicemen and women at risk about a pending military operation in Yemen that took place in March of this year. The Defense Department's Inspector General finds that while the mission ultimately was not jeopardized, Pete Hegseth violated his department's own policies when he used Signal, a commercial messaging app that is not approved for sharing classified information. The Inspector General's report, scheduled to be published on Thursday, was described to The Atlantic by numerous U.S. officials familiar with its findings. Now, while that controversy ultimately led to Michael Waltz being removed from his position as Donald Trump's first national security advisor, Pete Hegseth and the White House have maintained that he did nothing wrong. The Pentagon's chief spokesperson today called the Inspector General report a total exoneration of Hegseth. It's important to remember that if anybody did this who was not named Pete Hegseth, like any of the men and women farther down the chain of command, those men and women would be thrown out of the military and almost certainly face criminal prosecution. Pete Hegseth yo considero que es la figura más vergonzosa dentro de la administración de Donald Trump, y esto es un gran puesto porque estaba luchando contra Pam Bondi, estaba luchando contra Kash Patel, estaba luchando contra Scott Benson, y aún así Pete Hegseth les ganó. Pero claro, ¿cómo no hacerlo si Pete Hegseth ha pasado
bajo los efectos del alcohol básicamente desde que empezó su cargo. Pete Hegseth parece estar siempre involucrado en todo tipo de escándalos. Es literalmente la única explicación, y sí, digo literalmente, porque es la única explicación de que mientras estaba en un podcast con Katie Miller, la esposa de Steve Miller, que quiero hacer una pausa aquí, ¿por qué Katie Miller tiene un podcast que le va bien? ¿Por qué está en CNN? ¿Por qué alguien quiere verla? Me pregunto yo. Ni siquiera es una buena comunicadora, pero bueno, mientras estaba en el podcast de Katie Miller, ¿sabes qué hizo Pete Hegseth? Pete Hegseth se dedicó a soltar un ataque en contra del esposo de Katie Miller, o sea, contra Steve Miller, que se presume que es el titiritero de Donald Trump. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el mandatario del Pentágono, dice que no dejaría que Steve Miller cuidara a sus hijos. Pete ha dicho que nunca dejaría que Steve Miller cuidara a sus hijos. Un comentario incómodo, aún más vergonzoso por a quién se lo dijo. Y esta fue a la esposa de Steve Miller. El secretario de Defensa hizo los comentarios en el podcast de Katie Miller cuando ella le preguntó: ¿a quién confiarías para cuidar a tus hijos? Aclarando que tenía que ser otro miembro del gabinete. En lugar de decir inmediatamente a quién confiaría, Pete Hegseth optó por señalar a quién en el gabinete y en el mundo jamás se lo confiaría. Quiero decir, no tu esposo ni Marco Rubio, respondió Pete Hegseth, refiriéndose al subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Steve Miller, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Steve Miller no es miembro del gabinete. Sin embargo, ese comentario de Pete Hegseth para mí revela muchas cosas. Primero que todo, insisto, Katie Miller no debería tener un podcast, es pésima comunicadora. Pero el hecho de que Steve Miller no esté dentro del gabinete y que Pete Hegseth lo haya nombrado, nos da a entender bastante qué tan adentro del gabinete está Steve Miller sin estar dentro. También creo que es gracioso que las personas más cercanas a Donald Trump, obviamente refiriéndome a Steve Miller, pero refiriéndome al tema de las negociaciones de Rusia y Ucrania, de las cuales Pete Hegseth ha sido apartado y han puesto a otro funcionario del Pentágono, siendo puesto en vez de Pete Hegseth el secretario del ejército Dick Rowe y apartando a Pete. Así que es evidente que Pete Hegseth está enojado con Steve Miller y Marco Rubio porque lo han marginado de estas reuniones importantes y lo han hecho sentir mal al pobre Pete. ¿Será porque el pobre Pete es un tipo borracho que siempre anda filtrando información clasificada? Pero bueno, quién sabe. O por el hecho de que ni siquiera el mismo Donald Trump lo quiere cerca de sus asuntos privados. Well, I didn't need the Inspector General's report to tell me and to tell the country what, Secretary of Defense Hegseth did was dangerous and put his men in danger. It's not that hard to figure out if you're sharing time, location, ordnance, and potential targets, where are the particular trajectories that some of these planes could be coming from and the timing. And the fact that Secretary Hegseth couldn't admit that he made a mistake and then try to go back and say, well, it's not classified. It doesn't matter if it's classified or declassified at any point. The fact is that you shared information in such a dangerous way that you could have compromised the mission and compromised men and women, all to appease his little fragile soul, because he's just trying to make up for the fact that he is way over his head and he's just a TV show host pretending to be the Secretary of Defense. When you see this IG report findings start to seep out, the full report will be released on Thursday, and you see the White House for at least the 3 days that we've all lived through together of this week, very publicly and rather brazenly blaming Admiral Bradley for the strike that is under scrutiny. What do you think the men and women of the military are feeling right now about their Secretary of Defense and Commander-in-Chief? Well, the men and women of the military, the professionals that we so rely on, Democrats, Republicans, Independents, and I have heard that they are just not exactly trusting the leadership of this man. They think that he is a joke and that he's effectively using our military to help him and help in whatever goal he has. And, we were very clear, and you've seen the story change this whole week, but many of us that serve in the military said what they did off the coast of Venezuela was an illegal act. You should not double tap. That's what we call in the military. People that are no longer in combat, no longer eluding, and the fact that he first bragged about it but then backed off from it and now throwing someone else on the bus shows you that this man is not ready for the job. He's not ready to be Secretary of Defense, and he is potentially putting our national defense at danger. It's been explained a couple times on this show, and I keep underscoring it because it feels important, that the manual that the military trains from to understand where the line is morally and ethically includes this example of a shipwrecked person
on a vessel that's been struck, as that is an example. That is not an example. That is the example of where the line lies, and that once someone is shipwrecked, they're rendered defenseless, and so they must be rescued. What do you know about Admiral Bradley that squares in your mind with why someone who was one of the first to deploy to Afghanistan after September 11th, someone whose record, at least that's public-facing, is sterling? How do you think someone with that much experience goes on to violate the exact example that's in the military's own war manual in terms of the thing that you don't do? Listen, this admiral has a lot more experience in combat than I had. You know, it's an infantryman for the Marines in Iraq. We saw a lot of combat, but this guy knows and has seen a lot more. And he's faced this same scenario, I bet, just as often as I have in a personal capacity. And, you know, it is tough. It is tough to be in combat and then have to render aid to the terrorists that were just trying to kill you. But we did it in Iraq. And whatever happened, whatever these men and women that were in these boats, whether they were narcos, whether they were cartels, or whether they were fishermen, the reason you stop after they are no longer eluding you, after they are no longer a threat, is to give it a time and an assessment for, number one, to actually take in information. Maybe we now discover that they are not actually transporting. Y bueno, amigos, acabamos de llegar al final del video, pero antes de irme te quiero dejar un consejo que te lo he venido dejando todos los días durante aproximadamente 2 semanas, si no me equivoco, y lo voy a seguir haciendo porque es muy importante. Así que, por favor, préstame atención. Mira, Estados Unidos se encuentra en una crisis grave económica. Yo diría que hasta 2. Tenemos una crisis que es una recesión económica que está sufriendo Estados Unidos, y también tenemos otra crisis que es una estanflación que está sufriendo Estados Unidos. Si has visto videos anteriores míos, ya te lo he explicado, pero una estanflación es cuando la inflación de un país está alta y el desempleo también está alto. ¿Qué significa esto? Que el precio de los productos está alto y que las personas tienen menos empleo, o sea, hay menos dinero para la población dentro del país. Esto es muy extraño porque dentro de la economía, una economía estable, una economía normal, lo que sucede es que la inflación puede estar alta, pero el desempleo está bajo, o sea, productos caros o un poquito más elevados de precio, y las personas con empleos, o sea, hay dinero en el país. O viceversa, a veces pasa que la inflación está baja, o sea, que los productos se encuentran al mismo precio de siempre o incluso con descuentos, siempre y cuando la tasa de desempleo esté alta, o sea, cuando las personas no tienen dinero para poder comprar cosas, las cosas van a estar a un precio más accesible, ¿ok? Estos son los niveles normales. Estados Unidos se encuentra en inflación alta y desempleo alto. O sea que las personas no tienen dinero para poder comprar productos que son más caros. Y entonces, entre una recesión y una estanflación, lo que pasa es que el país entra en una crisis grave. En este punto te quiero dar mi consejo. Mira, sé que va a sonar como un consejo de un abuelo, suena como un consejo de un señor, y no te lo voy a dar ni siquiera como economista o como asesor financiero. Te lo digo como alguien que te agradece que hayas llegado a este punto del video. Pero ahorra dinero. Guarda, no importa que te digan que vas a perder contra la inflación, no importa que te digas que el dinero parado se pierde, no importa. Guarda al menos 4 o 5 meses de tu estabilidad normal, o sea, con lo que puedes hacer tu vida tranquilo. ¿A qué me refiero? Tú normalmente con, digamos, $2,000 al mes puedes pagar toda tu comida, el arriendo o la hipoteca de tu casa, medicamentos en el caso de que sean necesarios, y cualquier otra cosa básica que necesites. Si tienes un bebé, pañales, medicamentos para el niño. Si tienes un carro, tienes que pagarlo, obviamente, la matrícula del carro, las mensualidades del carro, la gasolina de ser necesaria para llegar al trabajo, o cosas básicas que necesites, que cada quien tiene lo suyo. Anótalo, todo anótalo y ve cuánto es ese número. Digamos que son $2,000. Yo te recomendaría que guardes $2,000. Yo te recomendaría que guardes mínimo, pero mínimo en serio, $6,000. O sea, 3 meses de lo que tú puedes vivir. Obviamente no lo vas a hacer en un mes, en 6, 7, en el tiempo que sea. Pero anda guardando dinero porque créeme que va a ser imprescindible. Solo tienes que darte cuenta de que Donald Trump no lleva ni un año como presidente. Va para los 11 meses recién y ha arruinado totalmente la economía estadounidense. Es que en serio, para que un país llegue a esta inflación es porque está en puntos críticos económicos y le faltan 3 años a este presidente. Imagínate a qué punto puede afectar la economía para afectarte a ti. Así que sí, en este punto lo más recomendable es guardar dinero. Pero no lo guardes solo en el banco. ¿Por qué? Cuando pasan crisis, como ya pasado en la antigüedad, puedes buscar qué pasó en 1929, qué pasó en el 2008, qué ha pasado, por ejemplo, en Ecuador en 1999. Cuando hay crisis, la gente saca todo lo que puede del banco. Cuando el banco entra en crisis, pide al Estado. El Estado lo ayuda, pero el banco vuelve a entrar en crisis. Esto también se lo denomina como feriado bancario, pero si llega a ocurrir, no vas a tener de dónde sacar dinero. ¿Y qué va a pasar?
los bancos cierran, te quedas sin cómo sacar dinero del banco, pero gracias a Dios guardaste en efectivo. Y aquí por qué guardar en efectivo es tan importante. Cuando tienes dinero en efectivo, no importa que se cierre el banco, vas a poder sobrevivir. Y aparte, si tú me dices, no, José, es que yo quiero invertir y quiero comprarme una casa, Si las cosas siguen así, tristemente muchas personas van a entrar en desesperación. ¿Y qué pasa en un mercado cuando las personas están desesperadas? Venden a la mitad del precio o menos. Créeme que cuando las personas están desesperadas, cuando el mercado está desesperado, venden las cosas baratas. Hay casas que valen $1 millón que por desesperación y por necesitar dinero, te la venden a $500,000 o menos. Y yo he visto casos como este. Así que créeme, la mejor inversión que puedes hacer en este punto si vives en Estados Unidos es guardar dinero en el banco y en efectivo. Guarda, que en unos meses, años, se viene una buena etapa para invertir. Y claro, todo lo que te lo digo, no te lo digo como José Alvarado economista o como José Alvarado asesor financiero, no. Te lo digo como alguien que está agradecido porque hayas visto su contenido completo y quiere que no te vaya mal. Y sin nada más que decir, si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como este todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.